Vente, pasa. Bienvenido una vez más a este tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo 4 historias macabras que no deberías escuchar solas. Si conoces a alguien que pueda disfrutar de este trabajo tanto como yo traerlo para ti, no olvides compartirlo. Sin más que decir, prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Jugamos a la Ouija. Esta fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal y me gustaría que fuera la última. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la tabla Ouija en el último año escolar, pero por una u otra razón no conseguíamos hacerlo. Así pasaron un par de semanas más hasta una noche cuando acudimos a una fiesta. En esa ocasión vi a Max, uno de mis amigos. Y aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro otro amigo, Jay, que era el que tenía el tablero de Ouija. Acordamos reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar ese macabro juego. Llegamos al cementerio y encontramos un lugar donde pudimos estacionar el auto cerca y así caminar un poco menos entre las tumbas. Cualquier persona habría estado muerta de miedo, pero nosotros habíamos consumido algunas sustancias, así que nuestra confianza era demasiada y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo mientras Jay preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de 5 o 10 minutos de intentar y reírnos, no sucedió nada. O al menos eso creímos. Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante escuchamos pasos sobre las hojas secas. Era como si alguien las estuviera pisando al acercarse hacia donde estábamos, pero no había nadie allí. En ese momento nos volvimos locos y decidí decir que era hora de irnos. Les dije a Max y a Jay que se subieran al auto lo antes posible para salir de ese lugar. Me metí en el asiento del conductor y encendí el auto. Jay seguía afuera, pues se había demorado al recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara, después de que Max se subió al asiento trasero. Jay nos miró con la cara increíblemente pálida. Le pregunté qué ocurría y él contestó que la Ouija se sentía muy pesada. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano como si alguien lo tirara cual si fuera un frisbee. Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en absoluto. Nos aterrorizamos, pero Jay tuvo la audacia de correr y agarrar la Ouija antes de entrar al auto y escapar de allí. Todo esto sucedió hace unos 5 años y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme
qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no hubiéramos salido a tiempo. Las voces del panteón. Debería comenzar diciendo que nunca me había pasado nada realmente paranormal hasta que viví la siguiente experiencia, de la que cada vez que me acuerdo me hiela la sangre. Vivo en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Mi auto necesitaba una reparación, así que fui a una tienda en Red Hawk, donde trabaja el mejor mecánico que he conocido. Mientras esperaba que terminaran con la inspección de mi automóvil, caminé por la calle hasta encontrar una banca. Decidí entonces llamar a mi tía, algo que hago con frecuencia. En ese instante me di cuenta de que el cementerio de Greenwood estaba justo en esa calle. Greenwood es un lugar enorme, el cual también alberga el monumento a la batalla de Brooklyn, un hecho de guerra revolucionaria. Fue el sitio turístico natural más visitado en la década de 1800 y durante el cambio de siglo, superado solo por las cataratas del Niágara. Siempre quise ir allí, ya que es muy hermoso y funciona como parque público. El mecánico me volvió a llamar, así que puse a mi tía en espera y me dijeron que mi automóvil estaría listo en 2 horas. Es entonces que decidí visitar el cementerio. Caminé por ahí hablando con mi tía por teléfono durante más o menos 1 hora. Leí en voz alta las lápidas antiguas y me maravillé de lo hermoso que era realmente aquel lugar. No es de extrañar que la gente pague $17,000 para ser enterrada allí. Luego de mi recorrido, volví para esperar en la misma banca que se encontraba en la cima de una de muchas colinas, y al cabo de 2 horas me levanté para dirigirme hacia la salida. Luego de mi recorrido, volví para esperar en la misma banca que se encontraba en la cima de una de muchas colinas, y al cabo de 2 horas me levanté para dirigirme hacia la salida. Mientras bajaba la colina, empecé a quejarme de lo empinada que estaba. De repente solo hubo silencio, como si algo nos hiciera callar, e inmediatamente cientos de voces distorsionadas, todas inteligibles, comenzaron a escucharse al mismo tiempo. Decir que estaba sorprendido y confundido francamente es poco. Ninguno de los dos pudimos oír más que aquellas voces distorsionadas. Me quedé escuchando durante mucho tiempo, pensando que tal vez había una interferencia con el teléfono celular, pero había tantas voces al mismo tiempo y estaban tan distorsionadas que empezaba a dudar que se tratara de una interferencia normal en la línea telefónica. Escuché aquello durante al menos 2 minutos, tratando de comprender lo que decía al menos una voz, pero era imposible. Tengo que decir que soy muy escéptico, pero esto fue algo que no me puedo explicar. Algo que me dejó bastante mal y aún hoy sigue dándome escalofríos. Una anécdota inexplicable. Creo en los fantasmas y quería compartir una de las experiencias que me hacen creer. Esto sucedió hace muchos años, si mal no recuerdo, en 1990. En ese entonces tenía 18 años. Contaba con un típico grupo de amigos en el que todos nos reuníamos para beber.
Jugábamos, nos burlábamos los unos de los otros y hacíamos tonterías normales de jóvenes. Una noche, uno de nuestros amigos decidió dar una fiesta en el centro. Se trataba de la parte más antigua de la ciudad y el punto de reunión era una casa que todo el mundo comentaba que estaba embrujada. Las personas que vivían ahí contaban muchas anécdotas acerca de las cosas raras que sucedían. Objetos que salían volando de los estantes, personas que recibían golpes en el pecho cuando salían al jardín para orinar en el medio de la noche, etc. La historia más macabra de todas era la de dos hombres que habían vivido allí hace algunos años. Un día uno llegó a casa y atrapó al otro en la cama engañándolo con un sujeto. Así que la apuñaló hasta terminar con él. Estábamos allí bebiendo, pasándola bien, aunque en el fondo de nuestras mentes nos habíamos asustado por los rumores sobre la casa. Los inquilinos nos aseguraron que rara vez ocurría algo malo cuando había un grupo grande de personas presente. Todavía recuerdo sentirme un poco nervioso. Probablemente había 8 de nosotros reunidos allí bebiendo y perdiendo tiempo en la cocina, jugando alrededor de una gran mesa. Más allá había una enorme puerta de madera vieja que ya no se utilizaba. Al parecer habían hecho una remodelación en la casa hacía tiempo, dejándola inservible, por lo que ya nadie la abría para nada. En un momento dado de la velada, uno de los presentes se enojó con alguien más y trató de darle por su lado usando una frase que, aunque a tono de broma, tenía la intención de insultar. Lo que ocurrió a continuación nunca lo olvidaré mientras viva. De pronto todos nos quedamos callados. Un escalofrío recorrió la habitación incomodándonos. No había bajado la temperatura, pero experimentamos una sensación extraña y la mayoría de nosotros nos miramos sin decir una palabra. Entonces, la vieja puerta de madera se abrió muy lentamente, haciendo mucho ruido, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado, haciéndola crujir. Se quedó abierta de par en par por un segundo y luego se cerró con un portazo tan fuerte que todos gritamos y empezamos a salir de la habitación. Huimos corriendo de la casa y hubo un par de chicas que se negaron a volver. Me alegré mucho de estar afuera, aunque tuve que desempeñar el papel de macho al ser el mayor. Algunos de los chicos murmuraban cosas como: te lo dije, algo malo pasa en esa casa. Yo por mi parte nunca volví a ese lugar. El nuevo esposo de mi madre. Mi madre se volvió a casar hace 2 años. Papá murió cuando yo tenía 12, por lo que había estado viuda más de 10 años. Esta nueva relación fue inesperada, pues se conocieron, salieron y se casaron en apenas 3 meses. No sabía mucho sobre este hombre, pero mi madre estaba feliz, así que traté de apoyarla. Se mudó a su casa en el estado de Virginia y nos invitó a mi prometido y a mí a pasar un fin de semana en su nuevo hogar para conocer a su marido. La casa estaba bastante aislada. Estaba ubicada entre unos pocos cientos de acres, rodeada por hermosas colinas y un paisaje pintoresco. Me sentía nerviosa por conocerlo, sin embargo, trataba de aprovechar el viaje al máximo. Durante nuestro primer día allí me sentía cada vez más incómoda.
El nuevo marido de mi madre era muy amable y nos estaba haciendo sentir como en casa, pero yo no conseguía deshacerme de este sentimiento opresivo. Pensé que estaba más molesta de lo que estaba dispuesta a admitir porque mi madre se había vuelto a casar. Pasamos la mayor parte del día explorando el exterior, ya que me sentía peor cuando estaba adentro. Por la noche, mi prometido y yo nos bañamos juntos. Entonces, él me preguntó, ¿qué hiciste en tu espalda? Tienes un moretón enorme. Salté para verme en el espejo y luego nos fuimos a la cama. La única ventana en nuestra habitación daba a un campo completamente vacío, pero no pude dormir hasta que colgué algo sobre ella. No dejaba de sentir como si alguien nos estuviera vigilando desde afuera. A la mañana siguiente tuve un colapso nervioso. Desperté y no podía dejar de llorar. Le dije a mi prometido que debíamos irnos. Él trató de calmarme diciéndome que mi ansiedad era solo ocasionada por ver a mi madre con alguien más, que ya me acostumbraría. No obstante, al ver que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico, finalmente tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Ya en la carretera me sentía aliviada, incluso estaba avergonzada por mi comportamiento. Esperaba no haber insultado al marido de mi madre al irme tan pronto. 3 semanas después me visitó mi mamá. Al preguntarme por qué había decidido irme tan pronto, me sinceré con ella. Antes de que terminara de contar la historia, se había puesto pálida. Me confesó que se estaba sintiendo de la misma manera en la casa y quería que se mudaran lo antes posible. Sobre todo al descubrir que la esposa anterior de su nuevo esposo había terminado con su existencia de un disparo en el mismo campo al que daba la ventana de aquella habitación donde me sentí observada cuando fui a visitarla. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.